Nadie en Bangkok conocía su nombre, ni los promotores que organizaban combates cada semana apostando fortunas bajo luces amarillentas, ni los luchadores que llevaban años endureciendo sus cuerpos contra sacos árboles de plátano y rivales que no tenían piedad, ni los entrenadores que habían visto a cientos caer antes siquiera de completar su primera pelea, y mucho menos la mujer que estaba de pie en el centro del ring. La llamaban Anong, la serpiente Kiechai. No era un apodo vacío, era una advertencia. 24 años, 61 kilos de precisión brutal, 50 peleas profesionales, 50 victorias, 38 por nocaut. Invicta. Su moncón descansaba sobre su cabeza mientras ejecutaba el Wai Kru con una calma casi sagrada. Cada movimiento era lento, medido. Pero había algo en su forma de moverse que hacía que el aire a su alrededor pareciera más pesado. No estaba actuando, estaba recordándole a todos que ese ring le pertenecía. A su alrededor, el estadio hervía. Miles de espectadores apretados unos contra otros, apostadores gritando cifras en tailandés, billetes pasando de mano en mano, risas, tensión, expectativa. Pero esa noche no era una pelea normal. Era un desafío. Un hombre con traje blanco cargado de anillos de oro levantó el micrófono en medio del ruido. Su voz cortó el aire como un cuchillo. 10,000 baht. A quien logre mantenerse en pie 3 asaltos contra ella. El público reaccionó al instante. No era una apuesta. Era una provocación. 10,000 baht en 1958 no era solo dinero. Era un año de vida, quizá más. Pero la condición era clara. No tenías que ganar, no tenías que derribarla. Solo sobrevivir. Parecía fácil. No lo era. 7 hombres ya lo habían intentado esa misma noche. 7 hombres habían fallado. El primero cayó con una sola rodilla al hígado. El segundo ni siquiera llegó al minuto. El tercero fue arrastrado fuera del ring inconsciente. El cuarto, el quinto, el sexto. Distintos estilos, distintos países. Mismo resultado. El séptimo fue el que más duró. Un luchador experimentado. Fuerte. Preciso. Logró conectar un golpe limpio. Por un instante, el estadio explotó. La cabeza de Anong se movió ligeramente hacia atrás. Solo un instante. Luego sonrió. No una sonrisa normal. Una sonrisa tranquila. Caminó hacia él como si atravesara lluvia ligera. Y su rodilla impactó directo en el plexo solar. El hombre cayó. No volvió a levantarse. Silencio. El promotor volvió a levantar el micrófono. Nadie más. Miró a su alrededor con una sonrisa burlona. Bangkok se ha quedado sin valor esta noche. Algunas risas. Algunos silbidos. Muchos evitaron su mirada. Entonces añadió con tono aún más provocador. Tal vez deberíamos buscar fuera de Tailandia. Tal vez entre los extranjeros. La multitud reaccionó. En ese ring, el Muay Thai era rey. Todo lo demás era inferior. El Kung Fu, teatro. El karate, rígido. Ningún arte extranjero había demostrado nada ahí. El promotor alzó la mano otra vez. 10,000 baht, para quien se atreva. Una pausa. Una pausa larga. Y entonces, una voz. Tranquila. Joven. Con acento extranjero. Lo intentaré. No fue un grito. Fue una frase simple. Pero atravesó el ruido. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. Al fondo del estadio, sobre un escalón de concreto, estaba de pie un muchacho. Delgado. Camiseta blanca. Pantalones oscuros. Sin guantes. Sin vendas. Sin entrenador. Parecía fuera de lugar. Como si hubiera entrado por accidente. El promotor entrecerró los ojos.
Tú, risas. ¿Cuántos años tienes, chico 17? Más risas. ¿Y qué practicas, Wing Chun? El promotor repitió las palabras con una sonrisa cargada de burla. ¿Y cuántas peleas has tenido? El joven no dudó. Las suficientes. El público estalló en carcajadas. Para ellos, esto ya no era un combate. Era entretenimiento. Un espectáculo antes del verdadero espectáculo. Un chico flaco contra la mujer más peligrosa de Tailandia. Pero entre la multitud, había un hombre que no se reía. Un comerciante chino sentado a unas filas del ring observaba en silencio. Había visto esa mirada antes, esa calma, esa ausencia total de miedo. Se inclinó hacia su acompañante y susurró: «No apuestes en su contra». El joven comenzó a avanzar. La gente se apartaba a su paso. Algunos reían. Otros negaban con la cabeza. Unos pocos simplemente observaban. Cuando llegó al ring no pidió permiso. Pasó entre las cuerdas. Y en el momento en que sus pies tocaron la lona, algo cambió. El ruido seguía ahí. La multitud seguía ahí. Pero dentro del ring, todo se volvió más pesado. Más lento. Más real. Anong lo miró por primera vez. Y lo que vio fue un niño. Demasiado delgado, demasiado pequeño, demasiado inexperto. Giró la cabeza hacia el promotor. «Esto es una pérdida de tiempo». El hombre sonrió. «Dales un espectáculo». Ella suspiró levemente y caminó hacia el centro. Se detuvo frente a él, más alta, más fuerte, más pesada. Lo observó de arriba abajo. «Deberías irte a casa, niño». Silencio. El joven no respondió. No sonrió, no se tensó. Solo la miró, directo a los ojos. Y por una fracción de segundo, algo no encajó. Su cuerpo decía principiante. Su presencia decía otra cosa. Anong entrecerró los ojos. Esa sensación no le gustó, pero la ignoró. 30 segundos. Eso era todo lo que necesitaría. El árbitro los llamó al centro. Explicó las reglas. 3 asaltos. Todo permitido dentro del Muay Thai. El joven asintió, no discutió, no pidió condiciones. Había entrado en territorio ajeno y aceptaba jugar bajo esas reglas. La campana estaba a punto de sonar. Y por primera vez en toda la noche. La sonrisa de Anong desapareció. Nadie en ese estadio sabía que aquel muchacho no había llegado por accidente. No había entrado ahí por orgullo, ni por dinero. Había llegado buscando algo. Algo que no existía en Hong Kong. 6 días antes había puesto un pie en Bangkok sin hacer ruido. Sin anunciarse. Sin presentarse en ningún gimnasio. Solo observando. Siempre observando. Las azoteas de Kowloon ya no eran suficientes para él. Las peleas callejeras se habían vuelto repetitivas, predecibles, vacías, Ganba. Pero no aprendía, y para él, eso era peor que perder. Su maestro Ip Man le había enseñado todo lo que podía enseñarse dentro de una sala. Estructura. Centro de línea. Economía de movimiento. Pero había algo que no se podía transmitir con palabras, algo que solo existía cuando el peligro era real. Antes de llegar a Tailandia, había pasado por Filipinas. No por turismo, por curiosidad. Durante días entrenó con practicantes de esgrima aprendiendo a moverse con bastones como si fueran extensiones del cuerpo, lo que otros tardaban meses en dominar. Él lo absorbía en días. No memorizaba. Entendía. Cuando escuchó hablar del Muay Thai en el puerto de Hong Kong, no sintió miedo. Sintió interés, un interés peligroso. Usan codos como cuchillas, rodillas como martillos, patean hasta romper árboles. Los marineros hablaban de ese arte como si fuera algo salvaje, diferente, incontrolable.
Perfecto. Durante sus primeros días en Bangkok, no peleó, ni una sola vez. Visitó gimnasios. Se sentaba al fondo, en silencio, mirando. Veía detalles que otros ignoraban. El ligero cambio de peso antes de una patada. La tensión en los hombros antes de un codazo. La respiración justo antes del impacto. Todo quedaba registrado, como una cámara que nunca se apagaba. En su cuarta noche, entró por primera vez al estadio, no como participante, como espectador. 11 peleas, 11 lecciones. Vio belleza, pero también destrucción. Vio cómo un cuerpo podía colapsar con un solo golpe bien colocado, cómo la técnica se mezclaba con la brutalidad, sin pedir permiso. Y entendió algo. El Muay Thai no era solo un estilo, era un sistema completo, diseñado para terminar peleas. Eso lo fascinó. Regresó la sexta noche, la noche del desafío. Desde su lugar, en la parte trasera del estadio, observó cada intento contra Anong. 7 hombres, 7 derrotas. Pero él no miraba como los demás. No se enfocaba en quién ganaba. Se enfocaba en cómo ganaba. La rodilla al hígado, la velocidad, el timing, el clinch. Especialmente el clinch. Ahí estaba el secreto. Ahí terminaban todas las peleas. 2 manos detrás del cuello. Control total. Rodillas imparables. Era simple, directo, eficiente y letal. Pero también predecible. Cada vez que alguien intentaba resistir, la secuencia se repetía. Paso adelante. Agarre. Rodilla. Fin. Bruce no veía invencibilidad, veía patrones, y donde hay patrones, hay grietas. Cuando el 7º hombre cayó, el estadio explotó. Apuestas resueltas. Dinero ganado. Dinero perdido. Pero él no se movió. Siguió observando. Cuando el promotor lanzó el desafío al aire, y nadie respondió, Bruce ya había tomado su decisión. No fue impulsivo, no fue emocional. Fue lógico. Había venido a aprender, y no hay mejor maestro que alguien que no puedes vencer. Se puso de pie y habló. Lo intentaré. Mientras caminaba hacia el ring, no pensaba en ganar. No pensaba en sobrevivir. Pensaba en una sola cosa: entender. Cuando subió, no estaba entrando a una pelea. Estaba entrando a una respuesta. La campana sonó, y todo el estadio se volvió silencio por una fracción de segundo, como si incluso el aire quisiera observar lo que iba a pasar. Anong fue la primera en moverse. No atacó de inmediato, no lo necesitaba. Avanzó despacio, midiendo como un depredador que ya sabe cómo termina la historia. Sus ojos no mostraban emoción, solo cálculo. Bruce no retrocedió. Tampoco avanzó, simplemente ajustó su posición un ángulo mínimo casi imperceptible, suficiente para cambiar toda la geometría del combate. Anong lanzó el primer ataque, un TEP directo al pecho rápido limpio, una técnica básica pero devastadora si conecta. Bruce no bloqueó, no retrocedió. Giró ligeramente y el golpe atravesó el aire donde él había estado un instante antes. No fue suerte. Fue intención. Y Anong lanzó otro TEP más rápido, más fuerte. Falló otra vez. Algo no encajaba. Su oponente no reaccionaba como los demás. No se alejaba en línea recta, no seguía el patrón habitual. Se movía diferente. La multitud aún no entendía lo que estaba pasando, pero Anong sí. Frunció el ceño apenas un instante. Entonces, decidió cerrar la distancia. El clinch, su territorio, su arma definitiva. Dio un paso firme hacia adelante, levantó las manos para atrapar la cabeza de Bruce,
para controlar el cuello para terminar la pelea como siempre lo hacía. Pero en el momento en que sus manos estuvieron a punto de cerrarse, algo las detuvo. No fue fuerza, fue sensación. Los antebrazos de Bruce hicieron contacto con los suyos suaves precisos, desviando, redirigiendo. No bloqueaba, no empujaba, simplemente hacía que el agarre desapareciera. Anong intentó de nuevo, y otra vez, y otra. Cada intento encontraba vacío. Era como intentar atrapar humo con las manos. Sus ojos se abrieron apenas un poco. Nunca le había pasado. Nunca. Retrocedió medio paso. Por primera vez no tenía control. Decidió cambiar. Si el clinch no funcionaba, usaría golpes directos. Lanzó una combinación rápida jab-cross-rodilla. El jab no tocó nada. El cross rozó el aire. Cuando la rodilla subió, Bruce no salió, entró. Se colocó justo en el punto donde el golpe perdía potencia. Su mano derecha salió disparada en línea recta y se detuvo a 1 centímetro de la cara de Anong. El estadio se congeló. No fue un golpe, fue un mensaje. Anong sintió el viento del impacto que no llegó. 1 centímetro más, y todo habría terminado. Sus ojos se clavaron en los de él. ¿Qué estás haciendo?, susurró casi sin darse cuenta. Bruce no respondió. Retrocedió un paso relajado, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. La sonrisa de superioridad desapareció del rostro de Anong. En su lugar apareció algo mucho más peligroso. Respeto. Un respeto que nace cuando entiendes que enfrente no tienes a un niño, sino a un problema. Y los problemas se resuelven. Anong avanzó de nuevo, esta vez sin paciencia. Lanzó una patada circular con toda su fuerza, su espinilla endurecida golpeando el aire como un bate. Bruce levantó el antebrazo en un ángulo exacto, no para bloquear, sino para desviar, absorbiendo la fuerza y dejándola pasar. Antes de que ella pudiera recuperar la pierna, él respondió. Un golpe seco al hombro. Preciso. Controlado. Suficiente para desequilibrarla. Anong dio 2 pasos atrás, 2. El estadio reaccionó con un murmullo que crecía como una ola. Nadie la había hecho retroceder así. Nadie. Los ojos de Anong cambiaron. Ya no había juego. Ya no había espectáculo. Solo combate. Liberó todo. Codos, rodillas, puños, patadas. Las 8 armas. Ataques en ráfagas sin pausa, sin ritmo. Pero Bruce no estaba allí para enfrentarlos directamente. Se movía entre ellos. No más rápido, sino antes. Cada golpe que venía encontraba un espacio vacío. Cada apertura era leída antes de existir. Él no luchaba dentro del sistema. Luchaba fuera de él. Y eso era lo más peligroso de todo. Anong conectó finalmente una rodilla al muslo. Fuerte. Real. El sonido del impacto se sintió en todo el ring. Bruce absorbió el golpe. Su cuerpo reaccionó, pero no retrocedió. Respondió de inmediato 2 golpes rápidos al hombro, una palma al pecho, que la empujó hacia atrás lo justo para romper el ritmo. La campana sonó. Fin del primer asalto, pero nadie aplaudió, nadie gritó, porque todos estaban pensando lo mismo. Esto no iba a terminar como esperaban. El segundo asalto comenzó, y esta vez Anong no avanzó con calma. No hubo medición, no hubo paciencia. Atacó de inmediato. Un codo corto desde el ángulo ciego directo al rostro. Bruce reaccionó, pero no completamente. El filo del golpe rozó su ceja izquierda, y la piel se abrió. Sangre. Un hilo rojo descendió lentamente por su rostro. El estadio explotó. Gritos, apuestas, reactivadas, la energía regresando con violencia. Para ellos eso lo cambiaba todo. La sangre significaba que el muchacho era humano, que podía romperse. Anong lo vio también. Y sonrió. No con burla. Con intención.
Avanzó sin detenerse, encadenando ataques individuales sin patrón, sin ritmo, tal como su entrenador le había ordenado. Un codo pausa, una rodilla pausa, un golpe aislado inesperado, caos controlado. Y por primera vez, funcionó. Bruce ya no podía anticipar con la misma claridad. Su lectura encontraba ruido, interferencia, un segundo de retraso, suficiente para que otro codo pasara rozando su rostro. El dolor era real, el cuerpo lo sentía. La respiración se alteró apenas un instante, pero su mirada no cambió. No había miedo, no había duda, solo ajuste. Cerró la distancia, no para huir, sino para entrar en su propio territorio. El rango corto, el espacio donde el Wing Chun deja de ser teoría y se convierte en instinto. Sus manos se elevaron al centro compactas, vivas. Cada movimiento ahora tenía doble propósito: defender y atacar al mismo tiempo. Anong lanzó una rodilla directa al torso. Bruce no retrocedió. Sus antebrazos interceptaron la trayectoria, desviando el impacto lo suficiente para reducir su fuerza. Y en el mismo instante su puño salió recto, corto, directo al pecho. No buscaba nocaut. Buscaba interrumpir, romper el flujo. La pelea cambió de ritmo. Ya no eran intercambios largos, eran fragmentos. Microsegundos. Acción y reacción fundidas en un solo movimiento. Anong lanzó otro codo, el derecho, su arma más peligrosa. Bruce lo sintió antes de verlo. Su mano lo tocó, lo redirigió y su otra mano subió en línea recta hacia la garganta de ella, deteniéndose a 1 centímetro. Otra vez. Otro mensaje. El público empezó a entender. Ese chico no solo estaba sobreviviendo, estaba eligiendo no terminar la pelea. Anong lo entendió también, y eso la enfureció. Nadie decidía cuándo terminaba un combate contra ella. Nadie. Liberó todo lo que tenía. Codos encadenados, rodillas explosivas, patadas bajas dirigidas a destruir la base. Una de ellas conectó. Fuerte. El muslo de Bruce vibró con el impacto. Su cuerpo absorbió el golpe, pero esta vez sí hubo un pequeño retroceso. Mínimo, pero visible. El estadio lo vio. Anong avanzó presionando, oliendo la oportunidad, pero Bruce ya estaba adaptándose. Su movimiento cambió otra vez, más compacto, más cercano, eliminando el espacio donde las patadas y rodillas podían generar potencia completa. Ahora cada intento de Anong encontraba una barrera viva, no rígida, sino fluida. Ella atacaba, y sus manos eran desviadas, sus codos redirigidos, sus rodillas interceptadas antes de nacer. Era como pelear contra algo que no ofrecía resistencia directa, pero tampoco permitía avanzar. El intercambio se volvió más intenso, más cercano, más peligroso. Los cuerpos casi pegados, respiraciones cruzándose, sudor y sangre mezclándose en el aire caliente del ring. Anong intentó el clinch, otra vez desesperada por recuperar su dominio. Sus manos buscaron el cuello, pero otra vez encontraron nada. Bruce no la rechazó. No luchó contra el agarre. Simplemente no estaba allí cuando ella cerraba los dedos. En ese instante, él entró aún más. Demasiado cerca, demasiado rápido. Una ráfaga de golpes cortos salió desde el centro, no violentos, pero imposibles de ignorar, tocando hombro, pecho, clavícula, interrumpiendo cada intento de respuesta, controlando el ritmo, controlando el espacio, controlando la pelea. Anong dio un paso atrás sin darse cuenta. Solo uno, pero suficiente. Y en ese momento, Bruce avanzó medio paso. Su mano subió otra vez. Línea recta, directa al rostro. Se detuvo a 1 centímetro. Silencio absoluto. 2 veces. 3 veces.
demasiadas para ser coincidencia. Anong lo miró fijamente. Ya no había duda. Ya no había confusión. Solo una verdad incómoda. Ese chico podía haber terminado la pelea. Varias veces. Y no lo había hecho. La campana sonó. Fin del segundo asalto. Pero esta vez, nadie gritó. Nadie apostó. Nadie habló. Porque todos estaban viendo lo mismo. La pelea ya no era una demostración. Era algo más. Algo que no podían explicar, pero que no podían dejar de mirar. El tercer asalto comenzó. Y esta vez no hubo ruido. No gritos, no apuestas, no risas. El estadio entero contenía la respiración como si todos entendieran sin necesidad de palabras que lo que estaba a punto de ocurrir no era un simple final. Era una respuesta. Anong no se movió de inmediato. Por primera vez en toda la noche, esperó. Sus ojos no eran los mismos. Ya no había arrogancia. Ya no había espectáculo, solo concentración pura. Frente a ella ya no había. Ella había un niño. Había alguien que la había obligado a cambiar. Y eso nunca había pasado. Bruce tampoco avanzó. Su respiración era estable, pero su cuerpo hablaba. El muslo golpeado, el corte sobre el ojo, el cansancio acumulado. Era real. Todo era real, pero su mirada seguía igual, clara, presente, sin ruido. El árbitro dio la señal, y en ese instante, ambos se movieron. No fue una explosión. Fue algo más peligroso, precisión. Anong lanzó un amago de patada baja, y cambió a un codo en el último segundo. Bruce reaccionó, pero el ángulo era distinto. El codo pasó muy cerca, demasiado cerca. Respondió de inmediato un golpe corto al torso, pero ella ya estaba saliendo. Ya no atacaba con patrones. Ahora cada movimiento era una pregunta, y cada respuesta costaba más. El ritmo subió, no en velocidad, en intensidad. Cada intercambio era más cerrado, más directo, más arriesgado. Anong avanzó con una rodilla frontal buscando romper la guardia. Bruce la interceptó, pero esta vez no contraatacó. Solo sintió. Ajustó. Aprendió en medio del combate. Un instante después, ella lanzó una patada circular baja buscando destruir la base definitivamente. Esta vez conectó limpio. El impacto resonó seco. Bruce absorbió el golpe, pero su pierna se dio medio paso. Solo medio. Pero suficiente para que Anong viera una oportunidad real por primera vez. Avanzó sin dudar. Codo, rodilla, presión constante. No dejaba espacio. No dejaba aire. Bruce retrocedió. Por primera vez de forma clara. No calculaba, pero el margen era menor. El error, más caro. Un codo pasó rozando su mandíbula. Otro impactó en su hombro. El dolor era acumulativo, pesado, real. Y entonces, algo cambió. No en Anong, en él. Bruce dejó de reaccionar. Dejó de esperar. Dio un paso hacia adelante, corto, directo. Entró en el espacio más peligroso posible. Demasiado cerca para que las patadas fueran efectivas. Demasiado cerca para que las rodillas generaran potencia completa. Ahora, era su terreno. Sus manos se activaron, no como golpes aislados, sino como flujo, defensa y ataque al mismo tiempo. Cada intento de Anong era tocado desviado respondido en el mismo movimiento. No había pausa, no había separación. Era continuo. Anong lanzó su codo derecho, el más letal. Bruce lo sintió antes de que saliera. Su mano lo interceptó, lo redirigió hacia afuera. Y en ese mismo instante su otra mano subió en línea recta hacia el rostro de ella. Se detuvo otra vez, 1 centímetro. Pero esta vez no retrocedió. Permaneció allí, sosteniendo la distancia.
mostrando el final. Anong no atacó. No pudo. Por primera vez, no tenía respuesta inmediata. Su respiración era más pesada. Sus músculos tensos. No por miedo, por reconocimiento. Bruce bajó ligeramente la mano, no completamente, solo lo suficiente. Y en ese instante, Anong entendió. No era debilidad. Era elección. Podía terminarlo. Desde el primer asalto, desde el segundo, desde ahora, pero no lo hacía. La presión desapareció, no del combate, del ego. Anong dio un paso atrás. Uno solo, no para huir, para mirar, para aceptar lo que tenía enfrente. El estadio lo sintió. No hubo palabras, pero todos lo entendieron. La pelea ya no era una pelea, era un punto de encuentro. Dos temas. Dos caminos. Dos formas de entender el combate. Y en ese espacio, ninguno dominaba completamente. Bruce relajó ligeramente la guardia. No bajó la atención. Solo cambió la intención. Anong lo miró fijamente. Luego asintió. Apenas. No al público. No al árbitro. A él. La campana sonó. Fin del combate. Pero nadie se movió. Porque todos sabían que lo que acababan de ver no tenía nombre. Nadie aplaudió de inmediato. No porque no quisieran, sino porque no sabían cómo reaccionar. El árbitro miró a ambos, dudó un instante, y luego simplemente separó sus manos sin levantarla de ninguno. No hacía falta, no había un vencedor claro para el público. Pero dentro del ring, la verdad ya había sido entendida. Anong permaneció quieta unos segundos más. Su respiración bajaba poco a poco, pero sus ojos seguían fijos en él. No había orgullo herido. No había frustración, solo claridad. Dio un paso hacia adelante. Bruce no se movió. No levantó la guardia. No retrocedió. Solo esperó. Anong levantó la mano. No para golpear, para tocar. Sus dedos rozaron el centro de su pecho justo donde había detenido tantos golpes. Luego asintió. Un gesto pequeño, pero pesado. Muy pesado. Era respeto. No el respeto superficial del espectáculo. El real. El que nace cuando reconoces algo que no puedes negar. El estadio al ver ese gesto reaccionó finalmente. No con gritos salvajes, sino con un murmullo profundo que crecía poco a poco. Algo había cambiado. Algo que no podía explicarse con palabras simples. El promotor desde el borde del ring ya no sonreía. Sus anillos brillaban igual, pero su expresión no. Había esperado entretenimiento. Había recibido algo que no podía vender. Bruce bajó la mirada un instante, no como sumisión, como reconocimiento. Luego dio un pequeño gesto con la cabeza. Sin palabras. No hacían falta. Mientras salía del ring, la multitud se abrió otra vez. Pero esta vez, nadie se reía. Nadie susurraba burlas. Algunos lo miraban con curiosidad. Otros, con respeto silencioso. Y unos pocos, con una inquietud que no sabían explicar. Porque habían visto algo que no encajaba con lo que conocían. Esa misma noche, lejos del ruido del estadio, en un gimnasio pequeño con techo de lámina y paredes desgastadas, ocurrió algo que nadie del público presenció. No hubo apuestas. No hubo espectadores. Solo dos personas. Frente a frente otra vez. Anong fue la primera en moverse. Ejecutó una rodilla lenta controlada explicando el movimiento sin palabras. Bruce observó. No imitó de inmediato. Sintió. Ajustó. Probó. Falló. Corrigió. Aprendió. Luego fue su turno. Sus manos se elevaron suaves conectando con los antebrazos de ella. Movimiento mínimo. Sensación máxima. No reaccionar a lo que ves, sino a lo que sientes.
Anong frunció el ceño al principio. Era extraño, diferente, incómodo. Pero después empezó a entender. Las horas pasaron sin que ninguno mirara el tiempo. Golpe tras golpe, ajuste tras ajuste. Dos sistemas que no se rechazaban. Se mezclaban. No competían, se completaban. Afuera Bangkok seguía siendo la misma ciudad. Ruido, calor, caos. Pero dentro de ese pequeño espacio, algo nuevo estaba naciendo. No un ganador, no un perdedor. Una evolución. Días después algunos hablaron de aquella noche. Otros exageraron. Algunos dijeron que fue un empate. Otros que fue una exhibición. Pero los que realmente estuvieron allí, los que vieron, no discutían el resultado. Porque sabían que no se trataba de quién ganó. Se trataba de lo que cambió. Esa noche, el Muay Thai no perdió. El Wing Chun no ganó. Pero ambos dejaron de ser los mismos. Y en silencio, sin anuncios, sin títulos. Un joven de 17 años dio otro paso en un camino que nadie en ese estadio todavía podía comprender. Un paso que con el tiempo haría que el mundo entero recordara su nombre.